ese que camina en las aguas? ¿Quién es ese que a los sordos hace oír? ¿Quién es ese que a los muertos resucita? ¿Quién es ese que su nombre quiero oír? Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. Es Jesús, Dios y hombre que nos guía con su luz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo, el Señor que se entrega con su cuerpo y con su sangre, estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este domingo celebra la Iglesia Universal el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, fiesta llamada el Corpus Christi. Por eso, a los pies de Jesús sacramentado, que se nos da como alimento cada día en nuestra vida, presentamos nuestras vidas y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Cristo Jesús, ten piedad, oh Cristo. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor.
Oremos. Rezamos en esta misa por el eterno descanso de Luis Teli y Héctor Vázquez. Señor nuestro Jesucristo, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo, y eres Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo habló Moisés al pueblo y le dijo: Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto, para afligirte, para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y sus designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el cáliz de la bendición con el que damos gracias no nos une a Cristo por medio de su sangre, y el pan que partimos no nos une a Cristo por medio de su cuerpo. El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos
comemos del mismo pan. Palabra de Dios. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum, veres panis filiorum, non mitendus canibus, in figuris presidiatur, cumis ac immolatur, agnus pace deputatur, datur mana patribus, bone pastor panis ere, Iesu nostri miserere, tu nos pace postuere, tu nos bona faclidere, in terra viventium, tu qui contacis es vales, qui nos facis immortales, tu nos ibi comensales, coheredes et sodales, fac sanctorum civium. Amen. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, dice el Señor. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo le daré es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo para él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana de Corpus Christi, en esta tarde de Corpus Christi, el Señor nos presenta en la lectura un bosquejo de nuestra propia existencia que se ve reflejada en el libro del Deuteronomio y en el camino que el pueblo de Israel y en la memoria que el pueblo de Israel hace de su propia historia. Cada uno de nosotros está llamado o llamada a ubicar los acontecimientos que vivieron en aquel tiempo los hijos del pueblo de Israel, ubicarlo en nuestro propio contexto de vida, en nuestra propia experiencia personal.
Moisés, que recibe de parte de Dios un mensaje, le comunica al pueblo de Israel esa palabra ungida. Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto. Le está diciendo Moisés al pueblo que haga memoria, que no se le olvide, que sea consciente y responsable frente a esos acontecimientos que ha vivido, de dolor, sufrimiento, abandono, en el caso del pueblo de Israel, de esclavitud, todo eso. Cuando uno tiene, después de una experiencia de dolor, la posibilidad de sanar, muchas veces se nos olvida lo que vivimos, lo que enfrentamos. Mañana, día 15, harán 90 y tantos días, 92 días creo, de la última misa con pueblo que se dio en la diócesis de Brooklyn, Queens. Hemos pasado todos una especie de cuaresma de casi 100 días. Cuaresma como privación. Cuaresma como lejanía de los sacramentos impuestos por las condiciones pandémicas que todos conocemos. Sin embargo, estamos llamados a hacer memoria. En griego se dice anamnesis. Es una palabra que no entendemos, pero la explico, porque tiene mucho que ver con esta historia bíblica. Hacer anamnesis es mucho más que hacer un simple recordatorio mental. Hacer memoria del memorial, de lo que me ha dado vida. Entonces, hacer anamnesis o memoria de aquello que he vivido, haya estado donde haya estado desde que vine al mundo. Y cada uno de nosotros, ustedes en sus hogares, pueden contar esa experiencia e ir atando, e ir cosiendo, hilvanando, más bien tejiendo con los hilos de la historia personal que cada uno tiene, con los diferentes colores y texturas del propio hilo, ver esa obra final en la que Dios va dejando su huella. Y para ver esa obra, como cuando vamos a un museo, no nos pegamos al cuadro para verlo, sino que tomamos distancia, nos sentamos incluso para contemplar en un pequeñito banco en el que caben 2 personas, para poder ver la obra completa, con todos sus detalles y contornos. Así es nuestra vida. Y cuando único podemos nosotros descubrir cómo Dios ha ido actuando, obrando y tejiendo esa propia historia, es cuando te ubicas en que cuando estabas en aquella iglesita cerca de Morelos o de Puebla y podías ver el Popocatépetl, o cuando estabas en esa pequeña iglesia que para ti en aquel momento era la más grande y la más linda del mundo, en el pueblo donde estuvieres, allá en el Cibao. Cuando uno hace memoria, anamnesis bíblica de su propia vida, todo huele a Dios, todo sabe a sagrado, porque es tu historia sagrada. La huella, la marca, el tatuaje de Dios en ti. La comunión de ayer en aquellos lugares, en Managua, en Quito, en Madrid, aquella comunión que te alimentaba, aquella Eucaristía frente a la cual te inclinabas con devoción y a su vez en canje, Cristo se inclinaba a través del anciano sacerdote con sus manos temblorosas para darte la Eucaristía. Ahí se hacía presente Dios y recibías verdaderamente su alimento, su vida. Lo que el pueblo de Israel vivió en este
desierto. Moisés dice, no sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto. Esa es la anamnesis, ese es el memorial. No te olvides de los acontecimientos fundamentales que son pilares, columnas en tu historia. No te olvides. ¿Por qué Dios le dice esto a Moisés y por qué Moisés se lo dice al pueblo? Porque ocurre con frecuencia, que se nos olvida la acción, el proceder de Dios. No te olvides que te sacó de Egipto, dice, y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían ni tú ni tus padres. Ese desierto en el que el pueblo de Israel tuvo que experimentar el abandono y apoyarse en él con fe ciega, es también iluminador para nuestra historia hoy, que sin Eucaristía, ustedes en sus hogares, durante estos casi 100 días, han tenido que vivir y apoyarse en él con fe ciega, pero sólida. Hoy tu Sinaí, que es el monte por excelencia en el que Dios habla y le comunica a Moisés y al pueblo a su vez su palabra, es tu sillón de ruedas, tu walker, tu couch, el rinconcito sagrado que has logrado establecer en tu hogar para comunicarte con Él y alimentarte, porque no solo de pan vive el hombre, también de toda palabra que sale de la boca de Dios, y lo has quizás asumido con esta perspectiva, con esta vitalidad, con esta fuerza en sí misma que tiene la palabra de Dios en ti. Hoy el brazo de Dios que se extiende para darte su palabra y su mensaje quizás es tu home assistant. Quizás es tu esposo, tu esposa que te lleva la comida a la cama y te ayuda. Dios no deja de propiciar, de poner su mano, su cercanía, su comunión, su presencia en cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa cuando no tenemos Eucaristía? El cardenal Van Thuan, vietnamita, cardenal que fue nombrado cardenal después por el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, era un obispo que estuvo preso en la Vietnam comunista en el año 75. Se lo llevan preso, toda la gente cercana a él en la comunidad se queda ensimismado, él se queda sin recoger los bultos que necesita para irse a la cárcel, no sabe cuándo va a regresar, cuándo va a ir de vuelta, y solamente antes de irse le dijo a alguien, recuerden, cuando los soldados le dicen, tiene que recoger algo, le dice sí, y le dice a uno de los asistentes, recuerden mandarme a la prisión una medicina para el dolor de estómago, le dice ellos. Ellos supieron muy bien que se refería al vino. Lo dejaban pasar medicina a la prisión. Entonces quería concelebrar y celebrar la Eucaristía. Y un día le llega la medicina y le dice el soldado a Van Thuan, ¿está enfermo de estómago? Sí, sí. Y él se alegró. Y le dan el pomito que decía medicina para el dolor de estómago. Él sabía que ahí estaba el vino para poder consagrar. ¿Qué hizo para poder celebrar la Eucaristía? Dice él en su diario que echaba 3 gotas de ese vino y 1 gota de agua en su mano, en el cuenco de su mano izquierda. Y celebraba la Eucaristía así, dice, mi mano era mi iglesia, mi catedral y mi altar. Y allí consumía a Cristo cada día escondido para celebrar la Sagrada Eucaristía. ¿Y por qué lo hacía? Porque él había leído las cartas de los mártires de Abitene, que son los mártires del siglo IV de lo que se llamaba el África proconsular, lo que sería hoy Túnez. Habían un decreto del emperador Diocleciano
que había prohibido reunirse a los cristianos. Sin embargo, en Abitene, en Túnez, se reunían los cristianos a escondidas y celebraban la Eucaristía. Y cuando los detienen a todos, eran 49, cuando los detienen a todos, ellos dicen: sin el domingo no podemos vivir. Sine dominico non possumus. No podían vivir sin la celebración eucarística. Y los mataron por haber transgredido el domingo. Esto fue en el siglo IV. También nosotros estamos llamados a vivir esa experiencia vital en nuestra vida. Porque no podemos vivir sin la celebración eucarística. Sine dominico non possumus. No podemos alimentar nuestra vida sin el domingo. El domingo, ¿quién es? Jesús. Él es el que nos da su cuerpo y su sangre, como dice hoy el Evangelio de Juan en el discurso del pan de vida, en el capítulo 6. Yo soy el pan de la vida. Evidentemente estos mártires de Abitene no estaban transgrediendo ninguna solemnidad, no estaban transgrediendo el precepto dominical porque no existía todavía. El precepto dominical se puso mucho después, en el siglo XIII, en la historia de la Iglesia. Creo que fue por el Papa Urbano IV, en 1264, si no me equivoco, y después, creo que no se me olvida porque fue el 8 de septiembre de 1264, que es la fiesta de la Caridad del Cobre. Se puso como fiesta litúrgica el Corpus Christi ese día. Y no fue hasta 18 años después que se impuso ya con una procesión del Corpus Christi en Roma, en el año 1447, es decir, 45 años desde que Cristóbal Colón hubiera llegado a América. Ya el Santísimo estaba caminando por las calles de Roma bendiciendo a la gente. El Corpus Christi. Entonces el Señor nos pide a nosotros hoy no solamente beber su cuerpo, beber su sangre, comer su cuerpo, sino ser yo, alimento de vida para los demás. Ser vida de Cristo para los otros. Testimonio de fe para los demás. Ayer, día 13 de junio, la iglesia celebraba a San Antonio de Padua. San Antonio, el santo italiano, bueno, no era italiano tampoco, era portugués y no se llamaba Antonio, pero eso lo buscan después. San Antonio de Padua, que era portugués, pero es muy querido en Italia como santo italiano porque lo asumió, santo franciscano, decía: cesen las palabras y denle, que sean las obras las que hablen. Porque hablamos mucho, hablamos del Corpus Christi, hablamos de la entrega de Cristo en la cruz, pero no nos entregamos nosotros mismos. No confiamos en que Dios está esperando de ti y de mí una actitud de vida, un cambio radical, una ofrenda, alimento de vida para los demás, que yo pueda ser para los otros lo que Cristo es para mí en la Eucaristía. Entonces todo esto es parte de ese alimento que el Señor nos entrega. Mi carne, verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. Estamos llamados a ser alimento para los otros, a vivir esta experiencia de comunión, común unión con Cristo y también con los otros. Que yo sea para el otro más que presencia divina, presencia de Dios. Y que todos que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo nos sigamos alimentando con Él, por Él y en Él. Que así sea. Hagamos profesión de nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y con esa fe puesta en Cristo, presentamos nuestras necesidades y las necesidades de la Iglesia. Pidamos por la Iglesia Universal para que siga siendo testimonio de Cristo vivo. Roguemos al Señor. Por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo, roguemos al Señor. Por los que sufren, los tristes, los desamparados, los que se sienten solos, roguemos al Señor. Pidamos también por las vocaciones sacerdotales y religiosas, sobre todo en nuestra diócesis de Brooklyn, Queens, para que sean cada vez más los muchachos y muchachas que le abren su corazón a Cristo y decidan seguirlo en la vida sacerdotal, religiosa o consagrada. Roguemos al Señor. Por todos nosotros que seguimos la Eucaristía desde nuestros hogares, para que el Señor nos alimente con su palabra y pronto volvamos a nuestros templos a recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, roguemos al Señor. Por las intenciones de esta misa, especialmente por el eterno descanso de Luis Telly y Héctor Vázquez, roguemos al Señor. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, concede bondadosa a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados místicamente en las ofrendas que te presentamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote al instituir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora y nos mandó que lo ofreciéramos como memorial tuyo. Cuando comemos su carne inmolada por nosotros, quedamos fortalecidos, y cuando bebemos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestros pecados. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Hosana, 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 Señor. Hosana, 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 Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Concédenos, Señor Jesucristo, disfrutar eternamente del gozo de tu divinidad que ahora pregustamos en la comunión de tu cuerpo y de tu sangre. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Esta semana, aviso para todos los que están viendo la misa por la televisión, tendremos una prueba de anticuerpo y el test del coronavirus, del COVID-19, en la iglesia de Santa Teresa, que queda en la calle Sterling Place, el viernes, este próximo viernes, que es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Libre, free, gratis, a todo el que desee hacerse el examen del COVID-19 y el test de anticuerpo, pueden ir a la iglesia de Santa Teresa para hacérselo gratuitamente. Están todos los que necesitan hacerlo, están invitados a ir a la iglesia de Santa Teresa de Ávila, aquí cerca de la concatedral de San José. En esta fiesta del Corpus Christi, les deseo a todos los que siguen la Eucaristía desde sus hogares que el Señor se acerque a ustedes de una manera espiritual, en una comunión espiritual que ya es bastante prolongada, y que ojalá pronto podamos abrir todos nuestros templos católicos para recibir a Cristo Eucaristía en su presencia real y magnífica. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz semana a todos.